la tierra temblará en tierra amarga. En nuestra serie, todo el personal ahora está cambiando. Entonces, ¿a quién le toca morir? Después de Selin Hens y Selin Bieninfi, 2 actores más dejarán la serie en los próximos episodios. Si estos 2 actores abandonan la serie, puedo decir que solo Sermin permanecerá del antiguo elenco. Entonces, ¿quién dejará la serie después de Sandy y Gulten? ¿Qué tipo de lucha veremos entre Solakaga y Fuleya en los próximos episodios? ¿Podrá Kangoo Musoglu proteger a Fuleya de Solakaga? ¿Qué hará Fuleya cuando se entere de esta situación después de que Fikret se enamore de Fuleya? ¿Qué pasará en la pelea entre Kangoo Musoglu, Solakaga y Fikret? Para estos y más, no olvides ver el video hasta el final. Un periodo en Tierra Amarga está a punto de cerrarse por completo. Los actores que han estado jugando y brillando como estrellas desde los primeros episodios de la serie están dejando la serie uno por uno. Solo hay una razón para esto, y es porque los jugadores quieren jugar en otro proyecto. Naturalmente, cualquier cosa que sea a largo plazo requiere innovación al final. En nuestra serie, se pretende crear una nueva emoción con un nuevo tema mediante la renovación de todo el elenco. Con la separación de Sandy y Gulten en los próximos episodios, Sukuroba hará temblar el suelo. Selin Bieninfi y Selin Hens abandonan el reparto de la serie. Solakaga viene a reclamar la tierra. Con la llegada de Solakaga asistimos a la despedida de 2 de nuestros actores favoritos de la serie. También sabes que es enviado a la muerte por el guionista que quiere dejar la serie. La temporada pasada dijimos que Sandy y Gulten querían quedarse y acordaron para la nueva temporada. Sin embargo, sería absurdo que los jugadores restantes siguieran tras la separación de Demir y Ali Ramet Fekeli. Por ello, Selin Hens y Selin Bieninfi comunicaron al equipo de producción que querían dejar el proyecto, y finalmente se decidió que estos 2 actores dejarían la serie. Por supuesto, fue una gran ficción que un nuevo actor provocara su separación. Ahora entendemos que la ficción de esta serie nunca se romperá. Entonces, ¿existe la posibilidad de que esta serie juegue la 5ª temporada? Creo que hay. Para llegar a la final, primero debe bajar la calificación de la serie. Pero como la emoción es tan alta, será difícil que la calificación baje. En 1 o 2 semanas, lo veremos enfrentarse a la serie Prisoner. No creo que Gelin de Window tenga una oportunidad. En ese caso, Gelin de Glass podría llegar a la final en unas pocas semanas. Sí, ahora vamos a Solakaga. ¿Quién es este Solakaga? Su verdadero nombre es Asmet Kolak. Entonces, ¿de dónde vino este Asmet Solak y a dónde irá? ¿Cuál es la razón para venir a Sukuroba? ¿Cómo cambiarán los saldos con su llegada a Sukuroba? ¿Solo Fikret se parará frente a Solakaga o Kangoo Musoglu también se pondrá del lado de Fikret? El propietario Asmet Solak, que pasó 20 años en prisión, regresa a su ciudad natal Sukuroba. Ha llegado el momento de que Asmet Solak recupere tanto sus tierras como su reputación. Solakaga, que tiene una animosidad pasada con Yanmanlar, lleva a la dama de Sukuroba, Fuleya, a su objetivo. En este punto, por supuesto, Fuleya no estará sola. Por un lado, Fikret y, por otro lado, Kangoo Musoglu ayudarán a Fuleya. Por supuesto, sin embargo, Fikret no confiará en Mehmet. Por ahora, no sabe que Mehmet es Kangoo Musoglu. Pero pronto lo descubrirá. Lo más probable es que nuestro nuevo personaje, Asmet Solak, revele el verdadero rostro de Kangoo Musoglu. Teniendo una relación seria, Fuleya y Akan obtienen la fecha de su boda y comienzan los preparativos para su matrimonio. Esta decisión de Fuleya y Akan, quienes comenzaron a preparar las invitaciones, afectó más a Fikret. Lutfiye dijo que tenían que hablar con Fuleya el día de la boda. Lutfiye dijo que sí a Fuleya y Akan una vez, sin importar lo que dijera Fuleya. Creemos que si Fuleya descubre que Mehmet es Kangoo Musoglu, dejará de casarse con él. Pero no lo hará. Creemos que está muy mal que Fuleya tenga una relación amorosa con Fikret, y supongo que el guionista también piensa lo mismo. Entonces, como resultado, no veremos un nuevo amor entre Fikret y Fuleya. De hecho, predigo que Fikret morirá al final de la temporada. Sí, pasemos a la parte de Betul. Betul activará sus planes de venganza. Betul, que no podía encontrar refugio en Sukuroba después de lo que le había hecho a Fuleya, decidió luchar con todas sus fuerzas para vengar tanto a Fuleya como a Fikret. Betul, que encuentra la manera de apoderarse de la copia de la película que Abdulkadir editó para incriminar a Fikret, le causará grandes problemas a Fikret. Por eso se llevan a Fikret. Fuleya no recibirá a Sermin y Betul en la mansión. Sermin le pide una explicación a Fikret. Fuleya, que quiere pagar por lo que le hicieron a Sermin y Betul,
Esta vez los pone a los dos frente a la puerta. Sermin y Betul, que de repente cayeron en una vida muy diferente, juraron vengarse de Zulea. En los episodios anteriores, Akan se había enfrentado a Manut en prisión. En los episodios anteriores, la policía detuvo a Akan, quien tuvo una pelea con el fiscal. Mientras Akan continúa con su terquedad, Abdulkadir se da cuenta de que Akan tiene un plan y se asusta. Enviado a prisión, Akan se enfrenta a Mamut y le pregunta quién le disparó a Zulea. Antes de que Akan pudiera conseguir lo que quería, envenenaron a Mamut. Tan pronto como Zulea se entera de que el hermano de Akan Gumsoglu ha muerto, se pone en camino. Fikret se ofrece a ir juntos para proteger a Zulea. Zulea, que le deja un mensaje a Akan de que asistirá al funeral, está un paso más cerca de la verdad. Sí, amigos, creo que Zulea verá el verdadero rostro de Akan Gumsoglu en los próximos episodios. Entonces aprenderá que Mehmet es Akan Gumsoglu. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro video. Es suficiente por ahora. Espero verte en un nuevo video. Adiós.